Ya, entonces estaba orientado también a lo que avanzamos acerca de planificación, ¿ya? Está sencillo, no está difícil, no les va a tomar mucho tiempo, incluso tomaría nomás para la misma fecha o quizá un par de días de diferencia, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer es una aplicación consola que esté en C, obviamente, ¿sí? Seguimos hablando de C, usando C, mejor dicho, para simular la planificación SJF, ¿no? El trabajo más corto, ¿no? Short Job First, ¿no? O Shortest Job First, ¿no? Que es una de las planificaciones. Si nos acordamos de la teoría, había la planificación que es la cola, ¿no? Que el primero en llegar, el primero ser en atendido, después teníamos por prioridad, ¿no? El trabajo más corto primero, round robin, ¿no? Entonces, este está apuntado al trabajo más corto, ¿no? Bueno, tiene una descripción un tanto diferente que la descripción que está en el texto, ¿ya? En el texto habla de tiempo de llegada, no, no vamos a tomar esos parámetros, simplemente vamos a tomar una parámetros bastante sencillos, que es el tiempo requerido, ¿ya? Entonces, es casi como una simulación, no es una simulación exacta. Entonces, ¿en qué va a consistir? Bueno, primero vamos a crearnos nuestra tabla de procesos, ¿ya? ¿Ya? Nuestra tabla de procesos van a tener columnas, ¿ya? Ah, ¿ya? Uno va a ser, por ejemplo, el identificador de proceso, la otra columna va a ser el nombre de proceso y la otra columna el estado y la columna última el tiempo requerido, ¿ya? Entonces, esos tres. Nosotros vamos a hacer una pequeña aplicación de esa teoría que vimos, ¿no? En la cual se lanza un proceso, se registra en la tabla de procesos, ¿no? ¿Ya? Y obviamente todos los procesos se les asigna un identificador, ¿no? Se registra su nombre, estado, ¿no? Entonces, detalles como hora de ingreso no los vamos a tomar en esta tablita de procesos, solamente esos detalles, ¿no? ¿Ya? Porque en el libro pone hora de llegada, coloca cuando hace una explicación acerca de este algoritmo. ¿Ya? Bueno, entonces el ID de proceso va a ser generado de forma correlativa. No necesariamente tiene que empezar en uno. Podría ser como en Linux, ¿no? Tus procesos tienen, si revisamos la tabla de procesos, van a ver que dice 1024 y demás, ¿no? Entonces, es un número que se va generando correlativamente, ¿no? No necesariamente empieza en uno. El primer proceso tal vez, pero después va a seguir una secuencia, ¿no? El nombre también lo van a generar automáticamente, va a seguir más o menos la misma similitud como en el otro trabajo, digamos un nombre, proceso uno, proceso 2, algo así, ¿no? Podríamos hacerlo de esa manera o el que ustedes gusten. El tiempo requerido va a ser generado randómicamente, ¿no? Entonces esto vamos a simular que es un proceso que el proceso tiene esa característica de tener un tiempo que necesita, ¿no? Para este proceso. En la práctica obviamente no funciona así, pero vamos a ver, digamos, si tuviera ese dato, cómo se comporta o cómo funciona el algoritmo, ¿no? ¿Ah? Y para mí va a representar una unidad de tiempo, ¿no? No significa segundo, ¿no? Simplemente es una unidad de tiempo, ¿no? Una unidad de tiempo T, ¿ya? Algo aquí está. La estructura de datos para la tabla es a libre de criterio, ¿no? Pero sería como sugerencia, podrían usar las listas enlazadas que estuvimos hablando la última clase, ¿no? ¿Sí? Manejar este concepto de listas enlazadas, ¿no? Podría ser una alternativa, ¿no? Bien, entonces los estados de un proceso, haciendo un poco referencia al modelo de estado de procesos, va a estar activo y en ejecución, simplemente esos dos, ¿no? ¿Ya? No, nada más, bastante sencillo. Y bueno, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Cada proceso lanzado se va a crear, se va a agregar a la tabla de procesos, como hemos estado explicando, ¿no? Y va a estar en estado activo, ¿ya? Cuando el proceso está en ejecución, es decir, como en esto del criterio es bastante simple, ¿no? De toda la lista de procesos, se selecciona el proceso que va a tardar menos, ¿sí? Ese es el que ingresa a CPU, no es el que se va a procesar. Entonces, cuando esto suceda, ¿no? Se le tiene que cambiar a R, ¿no?
Y eso va a ser una verificación más de código, ¿sí? Eso no va a ser tanto visual porque tal vez va a ser una ráfaga de tiempo. Entonces no se va a percibir, digamos, el cambio, ¿no? Pero si se le pueden colocar alguna, digamos, como registro de ejecución, entonces podría ser, ¿no? Pues podríamos aumentar aquí, ¿no? Al final lo voy a colocar, ¿no? Como un registro de ejecución para ver que realmente llegó, o sea, para hacer como en el modelo de proceso, ¿no? Un proceso llega, se registra, en ejecución termina, ¿no? Algo en ese mismo sentido. Entonces, cuando el proceso se lanza, por así, ¿no? Que en este caso, el lanzar significa generar randómicamente, ¿no? Procesos. Entonces voy a generar, digamos, voy a poner un n, digamos, 50, entonces va a generar 50 procesos. De cada proceso le va a poner un nombre, le va a asignar un ID a cada proceso y le va a generar su tiempo de espera de forma randómica, ¿no? Entonces a algunos les saldrá 2, otros 10, otros 100, bueno, va a variar, ¿no? Y, y bueno, entonces aquí ese sería el proceso, la descripción. Y bueno, después lo otro, que es lo importante, es la implementación de la planificación según el algoritmo Shortest Job First, ¿no? El trabajo más corto primero. Entonces, lo que van a hacer es, antes de iniciar, es mostrar la tabla de procesos, ¿ya? Que se pueda ver cómo se ha generado, cómo está el estado de la tabla de procesos, ¿ya? Para eso es más con fines de revisión, ¿no? ¿Ya? Sí, denme un segundito, por favor. Vamos a poner un momentito pausa. Bien, entonces, les decía que esto es más con propósitos de revisión, ¿no? Donde mostrar la tabla de procesos y le agregan, yo preferiría que pongan una instrucción, ¿no? Como el continuar y que presione una tecla y continúe, simplemente para que se pueda ver cómo está mi tabla de procesos, pueda ver, digamos, el que se ha aplicado correcta, para que eso me va a ayudar para ver si se ha aplicado el algoritmo, ¿no? Y bueno, entonces es claro que el algoritmo te dice que se selecciona los que ingresan primero, ¿ya? En este caso, vamos a, bueno, en este caso eso notaré, ¿ya? No, está mal, está mal, está mal, estoy haciendo mal aquí. Ya, bueno, sí, no, podría, ¿no? Porque la teoría dice que los procesos se ordenan por el tiempo de uso, ¿no? Sí, podrían hacer el ordenamiento, ¿ya? Entonces lo dejamos así nomás. Entonces el criterio es que los procesos que ingresan primero son aquellos con el menor tiempo de uso de procesador, ¿ya? Esto va a ser una sugerencia de simulación, ¿ya? Por ejemplo, voy a usar un factor K, digamos, de unos 100.000 unidades y voy a hacer un código algo así, ¿no? Es decir, un proceso, así, o sea, simular de que está procesando ese tiempo, ¿no? Eso para que se tenga esa experiencia de que está haciendo algo, ¿no? Entonces, algo, por ejemplo, mi ciclo va a ser ese factor por el tiempo requerido que va a salir de la tabla de procesos, ¿no? Entonces, va a ser un ciclo while, eh, ¿no? Pondríamos un sleep, pero tardaría demasiado en ejecutarse, ¿no? Tampoco es la idea que tarde demasiado, pero tratar, digamos, de que se pueda ver cómo un proceso tarda más que el otro proceso, ¿no? ¿Me dejo entender? La idea es crear algún mecanismo aquí dentro, ¿no? Pero que no sea, digamos, por ejemplo, para que tarde le voy a dar 1 y después le voy a dar 2, aleatorio, no, sino que más o menos esté en relación a sus tiempos de respuestas requeridos, ¿no? Sí, me refiero a algo como esto, por ejemplo, no sé si aquí, no está, ah, aquí tengo, por ejemplo, ¿no? Este proceso es de 4 unidades de tiempo, este de 15, este de 7. Entonces, tratar de ver, digamos, esto ya es
como una simulación de que este va a tardar más que este otro, ¿no? Porque esto es 15 y este es 4. O si fuera segundos, este tarda 4 segundos en ejecutarse y este 15 segundos, ¿no? Y este 7 segundos, ¿no? Si lo hago como un sleep y le pongo a cada uno 15, 4, va a tardar bastante, ¿no? Ahora también podrían ver, digamos, si puedo usar un sleep, pero la idea de esto es que cada vez que un proceso ingresa, se selecciona para seleccionado, el primero que ingresa, entonces, según el algoritmo, dice que el resto tiene que esperar hasta que termine, ¿no? ¿Sí? Ah, esa es la idea. ¿Hasta aquí alguna consulta? Sí, ingeniero, el tiempo que se va a generar requerido para que se ejecute el proceso que va a ser generado randómicamente, ¿cuál va a ser el tiempo requerido mínimo que vamos a ingresar? Puede ser el 1, puede ser así, uno. De un segundo, ingeniero. Sí, de un segundo puede ser, ¿no? Pero no necesariamente los digo segundos, vean, porque digamos, si es 50 o 60 va a tardar mucho en ejecutar, ¿no? O vean, digamos, es una sugerencia esto, ¿no? Pero la idea es que se pueda ver que un proceso está ejecutándose y está tardando un cierto tiempo, ¿no? ¿Sí? Ah, ya está bien, ingeniero. Gracias. Ya. Bueno, eso es en la percepción de usuario, ¿no? Entonces, puede ser una opción esta, ¿ya? Que haga un ciclo según el tiempo, ¿no? Si es uno, va a ser un ciclo de 100.000, si es 15, va a ser un ciclo de 100.000 por 15, ¿no? Eso más o menos va a dar un tiempo de espera. Bien, a ver. Y bueno, tiene que ser el calcular y mostrar, ¿no? A ver, ¿qué va a ser? La secuencia de procesos que son atendidos, ¿no? Es obvio, entonces ahí tienen que ver que, digamos, tengo una lista, por ejemplo, aquí tengo el proceso 1, proceso con ID 1, ID 2, ID 3, ¿ya? Esto les dije que no necesariamente va a coincidir con este, ¿no? Puedes tener cualquier ID, pero van a ser correlativos. Este es el nombre. Entonces, la idea de esto es que según esta tablita chiquita, el primero que ejecuta es 2, después ejecuta 3 y después ejecuta 15, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que salir como resultado, ¿no? Que el trabajo más corto se ejecuta primero, ¿no? Antes y el trabajo más largo al final. ¿Sí? Entonces, como les decía, no es difícil, es prácticamente agarrar la tabla, si es una matriz, ordenar por tiempo y sacar de la primera fila, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Pero ¿qué va a mostrar? Va a mostrar algo como esto, ¿no? Proceso 2, tiempo de espera, 0 unidades, porque es el primero que ha ingresado. El proceso tier 3, ¿cuánto va a ser su tiempo de espera? El tiempo del proceso 2, ¿no? El proceso 2 tarda 4 unidades de tiempo, entonces su tiempo de espera es 4. En el caso del proceso 3, del proceso 1 va a tardar ¿cuánto? La sumatoria de estos dos, ¿no? ¿Sí? Es casi sentido común, ¿no? Entonces, como que la persona entró delante de mí y esta otra persona más ha entrado, él va a tardar, digamos, 5 minutos y él va a tardar 10 minutos. Total de espera que yo tengo que hacer para que ser atendido es 15 minutos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, tengo que calcular de esa forma, ¿no? Es decir, tomar los tiempos anteriores para poder, ¿no? Como referencia del tiempo de espera que el proceso seleccionado, ¿no? Entonces, en el caso del proceso 1, si tiempo de espera es la sumatoria de 2 más 3, de 4 y 7, ¿no? De 2 del proceso 2 más el proceso 3, que sería 11 unidades de tiempo. Así como está, lo van a mostrar, ¿no? O sea, este es el nombre. Ah, tal vez sí manejaría nomás esto con eso de proceso 1 para que cuando yo vea la matriz y al momento de correr pueda ver realmente que ha seleccionado los procesos correctos, ¿no? ¿Sí? Proceso 2, o también pueden colocar, digamos, proceso con la otra alternativa sería algo así, con ID 3, algo así, podría ser, ¿no? Una alternativa.
pero que el otro es más legible, ¿no? Es de 0 unidades de tiempo, ¿no? Y bueno, aquí calculan el tiempo promedio de espera. ¿Cuánto es el tiempo promedio? En este caso sería 4 más 11 dividido entre 3. Ese sería el tiempo promedio, ¿no? Y bueno, aquí la variante está en que una vez que se terminado de ejecutar, o sea, ha consumido sus 4 segundos, o bueno, o sus 4 unidades de tiempo, se tiene que eliminar de la tabla de procesos, ¿ya? ¿Eso qué implica? Que debe estar, esto no lo voy a poder verificar, ¿no? Porque no vamos a hacer la impresión de la tabla, sino que se tiene que verificar en código, ¿no? Esto voy a hacer una verificación del código, que realmente están haciendo eso de que se borra de la tabla de procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que si digamos este proceso se ha terminado, es como hacer esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, toda la fila, ¿sí? Entonces mi matriz ya no es de 3 por 3, sino es de 3 por 2, ¿no? Entonces, por eso les decía, tal vez una lista enlazada puede ser una alternativa, ¿no? Porque al final eliminas el nodo y solamente cambias los apuntadores, ¿no? ¿No? Entonces, este es, digamos, algo que tiene que hacer, ¿no? Ahora, si utilizo, digamos, una matriz, eh, tengo que eliminar toda la fila de la matriz, que implica que tengo que recorrer, ¿no? Entonces, ustedes ya ven cómo manejan lo de la eliminación de procesos, ¿ya? Entonces, eso va a ser un código, ¿no? Entonces, ahí eso se va a mostrar solamente en código. Seguramente voy a tener una función que diga eliminar proceso, que va a recibir la tabla de procesos y el proceso, el ID, ¿no? ¿Sí? Aquí anotaremos por si acaso. Por si acaso. Función eliminar proceso. Entonces le voy a mandar la tabla de procesos. Y le voy a mandar un ID, ¿no? Es lo que le voy a mandar. Entonces lo que va a hacer es buscar ese ID y borrarlo de la tabla, ¿no? De la tabla de procesos. Entonces es casi como funciona ¿no? Cuando ejecuta un proceso, termina, sale de la tabla de procesos, ya no es listado, ¿no? Es, eso es. ¿Alguna consulta? Yo tengo una, ingeniero. Sí. Perdón, todavía no hemos visto una aplicación en código de este tema, ¿no es cierto? No. Bueno, eso era mi pregunta porque como que estoy tratando de entender, ¿no? Porque teóricamente me es muy difícil un poco entender esta práctica. Necesito ver primero el código para entender un poco también. Bueno, Eh, entiendo en qué consiste la práctica, pero como que a la vez, al mismo tiempo, tampoco no estoy entendiendo porque no hicimos una aplicación en código y eso, ingeniero. claro, pero en este caso, digamos, si hemos hecho la descripción, ¿no? Del algoritmo, que no es complicado. Es simplemente tienes tu tabla de procesos y el primer trabajo que se le da, digamos, acceso a uso de CPU es el que consume menor tiempo, ¿no? Entonces, en ese orden entran los trabajos a ser ejecutados, ¿no? ¿Sí? El otro, el que les dije que es el que se utiliza bastante, es el de round robin, que es a cada uno le da una tajada de tiempo, ¿no? Ahí cómo funciona, digamos, si fueran estos procesos, digamos, cómo funcionaría si fuera round robin, y digamos mi tajada de tiempo es de 2 segundos, entonces entra este primer proceso, que es el primero que llegó, solamente utiliza 2 segundos y quedaría en 13 y va a la cola. Después entra este otro proceso y utiliza 2 segundos y después va a la cola, después así. En el siguiente ciclo, este entra otra vez, consume 2 segundos de su tiempo y va a la cola y con esto, bueno, si usa 2 segundos la tajada de tiempo, termina, ¿no?
y quedan estos dos procesos. Eso es el round robin, ¿no? Entonces, es una descripción, lo que hicimos en clase es una descripción, ¿no? Y lo que está en el libro también te describe, ¿no? Cómo está funcionando el algoritmo, ¿no? Entonces, aquí lo que ustedes están haciendo es simplemente es esa teoría con algunas alteraciones, obviamente, y la van a aplicar en código, ¿no? Y si se fijan, es simplemente tener una estructura de datos que puede ser matriz, ¿no? Y como el algoritmo dice que los procesos se ordenan por tiempo de ejecución, lo ordenas y vas sacando uno por uno, ¿no? Nada más. Entonces, en realidad, esta salida de aquí, bueno, esto de secuencias de procesos que son atendidos, ¿no? Va a ser en realidad el ordenamiento, ¿no? Después de ordenar, ¿sí? ¿Qué proceso primero, ¿no? Primero el proceso 3, el proceso, ¿no? Va a ser algo como que, ¿no? Es lo que aquí puedo anotar esto, ¿no? Agregar secuencia de ejecución, ¿no? Sí, por ejemplo, proceso 1 está en ejecución. Aquí, según esto, sería proceso 2. Proceso 2. Proceso 2 está en ejecución. Proceso 2 terminó. Terminó y se elimina. Terminó y es proceso 2. Vamos a hacer eso. Proceso 2 está en ejecución. Proceso 2 termina. Proceso. A eso me refiero también, ¿no? Con eso de simular que ha consumido su tiempo de ejecución, ¿no? Proceso 2 sale de la tabla de procesos, ¿no? Que se me ocurre esto. Después sería proceso 3. Está el siguiente que va a entrar es el proceso 3. Sí. Proceso 3 está en ejecución. Proceso 3 está en ejecución. Proceso 3 termina. Proceso 3 sale de la tabla de procesos. ¿Sí? Aquí, se me ocurre, aquí podrían ponerle, ¿sí? Para que se pueda visualizar, imprimir tabla de procesos. ¿No? Así se puede ver que ya no está el proceso. Sí, ya incluso esto ya podremos poner esto más. ¿No? Entonces, obviamente va a ser una salida un poquito larga, pero va a permitir, ¿no? Poder ver, ¿no? Que en realidad es lo que se haría, ¿no? Entonces el proceso 2 es seleccionado porque es el trabajo más corto. Termina bueno, estamos haciendo un pequeño truco de programación que puede ser un sleep o puede ser un ciclo o algún otro artefacto que simule que ha hecho uso de procesador y termina, ¿ya? Pues en todo esto es lo que les decía, ¿no? Que en código eso se va a poder verificar o tal vez al momento es que cuando se elimina yo no voy a poder ver, ¿no? ¿Sí? Entonces es simplemente cuando está en ejecución se lo tiene que cambiar, ¿no? Y en código se tiene que ver que se está cambiando el estado, ¿no? Y cuando termina directamente es salir de la tabla de procesos, ¿no? Y una vez que todos los procesos han hecho, después se coloca este resumen, ¿no? Proceso 2, tiempo de espera, 0 unidades de tiempo. Después, tiempo promedio de espera
¿no? Un valor y nada más. Eso es. ¿Sí? Algo más que podría tal vez aquí agregar. Vamos a poner así, ¿no? Tal vez aquí, un ejemplo voy a poner aquí. Entonces aquí tengo que, voy a tener una función, algo así, ¿no? Función, digamos, vamos a llamar ejecutar. Ejecutar proceso. Entonces, ¿qué le voy a mandar aquí? Le voy a mandar el ID. Podría mandarle la tabla y el ID, ¿no? ¿Sí? Y aquí adentro, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a hacer así. Ya. ¿No? Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Es cambiar estado. Tiene que cambiar estado. Eso no. Después de cambiar estado, tiene que ejecutar. ¿Sí? Y ahí van a poner, digamos, algún mecanismo que simule que está ejecutando. Y después tiene que, no, ejecutar y termina, ¿no? Y después va a llamar a la función eliminar. ¿No? Aquí tal vez, sí, nada más, es simple, nada más tampoco vamos a, porque aquí podríamos extender y poner, digamos, que retorna, ¿no? Un estado, si terminó exitosamente, o si terminó con fallas, ¿no? Entonces, si terminó exitosamente, se elimina, si no, pero eso solamente es aquí, ejecuta, termina, se borra de la tabla de procesos. Y aquí, vamos a colocar esto. Función, tabla ID, ¿no? Que básicamente va a ser buscar proceso. Básicamente es borrar, eh, ya vamos a hacer buscar proceso, proceso. No, mm, básicamente, ¿no? Aunque es muy demasiado descriptivo, pero está claro, ¿no? Entonces, más o menos va en este sentido. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Ahora está más claro. No me fijé quién preguntó, pero está más claro. Sí, ingeniero, está más claro. Ya, por si acaso, hay una variante, ¿no? Porque ahí tiene una similitud con una práctica que hicimos anteriormente, solo que aquí la variante está de que estamos eliminando la tabla de procesos, ¿sí? Y se tiene que reflejar en código y bueno, como van a imprimir la matriz, se tiene que ver eso, ¿no? Y eliminar es
es como la acción que hemos hecho, ¿no? Mi columna mi matriz es de 4 por 4, digamos de 3 por 10. Se ha eliminado el proceso, el primer proceso, entonces se borra eso y se tiene que actualizar, ¿no? El índice de la matriz, ¿no? Eh, Esa es la variante, ¿no? Bueno, en realidad tiene que ver, ¿no? Cómo lo tomo eliminar, ¿no? Sí. Porque ya viendo un poco más adelante, en realidad los procesos continuamente van llegando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Llega un nuevo proceso, se tiene que reordenar otra vez la tabla para que el primer proceso sea el proceso más corto sea seleccionado, ¿no? Entonces, eso es, no estamos haciendo eso, digamos, de que todo el tiempo esté generando procesos, ¿no? Sino que estamos haciendo empezando con un dato, digamos, X de procesos, digamos 10, y esos 10 está aplicando el algoritmo, nada más. Y no estamos aquí tomando el factor de llegada, ¿no? O sea, en qué tiempo está llegando. Es bastante sencillo. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ingeniero, nosotros mismos vamos a generar los procesos, ¿no? Y la cantidad que queremos, o Sí, eso. sí, sí. Entonces solamente, digamos, pues, lo ponen como para elegir, ¿no? La cantidad. Digamos, yo le puedo poner 10, puedo poner 5. Bueno, de hecho voy a probar con poquitos para ver que está todo bien y después poner un número grande para ver cómo funciona con un número grande. Ah, ya está bien, muchas gracias, ingeniero. Ya, ahora, eh, hay un dato, ¿no? Bueno, bueno, como cada proceso se le asigna un identificador, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, si tuviera el caso de que este también valga 4? ¿Sí? Se va a dar el caso, ¿no? Porque como va a ser un número aleatorio y podría repetirse los números, ¿no? Podría ser que dos procesos tengan el mismo número, ¿ya? Eh, si se tiene, digamos, dos procesos que tengan ya sea la misma prioridad o el mismo tiempo de uso tiempo requerido, se aplica cola ahí, ¿no? El primero que llega es el primero que se selecciona. En este caso sería el proceso 2, proceso 3, ¿no? Sí. Entonces, ese caso más, por si acaso. Ya. Bueno, de todas maneras, esto no es individual, ¿no? Esto es en grupo. ¿Ya? Bien, vamos a poner pausa a la grabación. Creo que no estaba grabando. ¿Estás grabando, no, Rodrigo? Ponle pausa, por favor.